Muy buenas tardes, soy Adriana Carolina Rodríguez Sánchez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. El día de hoy voy a realizarle una entrevista al señor Rubén Darío. Esta entrevista es sobre el conflicto armado. Me gustaría realizarle algunas preguntas, señor Rubén. Esta entrevista es solo con fines académicos, puede tener la seguridad de que no va a ser publicada sin su autorización. Buenas tardes, señorita. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta es, ¿la guerra ha habitado su territorio? Sí, señorita, mire que sí. La guerra me ha acompañado casi toda la vida. Yo soy del Tolima, yo nací allá. Y allá eso era bravo, le cuento. Mira, yo tenía mi finquita con mis gallinas. Pues era una finca pequeña, una herencia. Y vivíamos tranquilos, pero un día empezaron a llegar los grupos armados. Unos decían que eran del ejército, otros de la guerrilla. Y pues imagínense, uno quedaba en la mitad sin entender qué estaba pasando. Yo veía cómo pasaban por el camino con los fusiles al hombro y uno tenía que pues quedarse calladito porque decir lo que no era le costaba a uno la vida. Así empezó pues a meterse la guerra en mi vida sin querer. Muchas gracias, señor Rubén. ¿Conoce de hechos violentos en su territorio? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Por qué cree que sucedió? Sí, claro que sí. Mira, a mí no se me olvida mi hermano, lo mataron una noche, y es que por no querer darles comida. Eran los de la guerrilla, según dijeron los vecinos. Pero mire, señorita, la verdad es que uno nunca sabía quién era quién. Unos días eran ellos y las semanas llegaban los otros a decir que los que habían pasado eran enemigos del pueblo. Entonces, pues, ¿quién entendía eso? Eso pasó porque nadie cuidaba al campesino. Nosotros solo queríamos trabajar, pero ellos necesitaban demostrar poder, controlar como al pueblo. Y el que no decía, pues imagínense, lo marcaban como enemigo. Entonces tocó irnos, dejar la tierra, los animales, la familia, todo lo que uno había levantado pues con las manos. ¿Cómo lo afectó a usted y a su familia y a sus amigos? No, pues imagínense, mija, nos partió la vida. Yo tenía cuatro hijos pequeños. Cuando mataron a mi hermano, mi mujer me dijo que o nos vamos o nos matan. Ella me puso el ultimátum. Y así fue, salimos con lo que teníamos puesto, la mera ropita, en un camión que venía para Bogotá y llegamos a Cabosa, cuando eso era puro potrero, de pronto su merced no recuerda, pero las calles eran de barro, sin luz ni agua. El cambio fue pues berraco, porque imagínese, yo pasé de trabajar la tierra, rebuscarme cargando bultos, haciendo lo que saliera. Mi señora se enfermó al susto y los chinos vivían con miedo cada vez que se escuchaba un trueno, una moto acelerando porque le recordaba los tiros y la plomacera. Muchos amigos también se vinieron y pues otros se quedaron allá y esos algunos nunca volvieron a saberse. Esa guerra nos quitó hasta las ganas de confiar en la gente. ¿Usted cree que le afectó a mujeres? ¿Le cambió la vida a algunas de esas mujeres? ¿Por qué? Hábleme un poco al respecto. Uy, sí, pues imagínense, sobre todo las mujeres, ellas fueron las que más aguantaron esa vaina, porque mire, mi esposa, por ejemplo, no vio dormir tranquila todo el tiempo, pensaba que alguien iba a tocar la puerta a medianoche. Y acá en Bosa conocí muchas vecinas que llegaron igual, desplazadas, con los hijos chiquitos y sin los maridos. Les cambió la vida completamente, señorita, porque antes eran amas de casa, cuidaban el rancho, el cultivo, y de un momento a otro les tocó salir literalmente corriendo, llegar a una ciudad desconocida y rebuscárselas solas. En caso de usted conocer alguna mujer víctima de la guerra, si así es, ¿qué hizo ella después de los hechos violentos? Yo conocí a una señora, doña Teresa, que todavía vive por acá, en el barrio La Libertad. A ella la desplazaron de Caquetá, si no estoy mal. Perdió al esposo, al hijo mayor, en la misma semana, imagínense esa tragedia. Cuando llegó no hablaba con nadie, solo lloraba, rezaba y lloraba. Pero de a poquito empezó como a superarlo, como a salir adelante. Primero se puso a cocinar para los obreros de una obra cercana, ahí en Las Margaritas. Después luego se metió a un grupo de mujeres que ayudaban a víctimas de la violencia, de la guerra. Empezaron haciendo talleres de cocina y bordado, pero en realidad lo que hacían era acompañarse, como darse consuelo. Eso la cambió, ella misma decía, volví a sentirme viva, pero eso fue después del tiempo.
Muy bien. ¿Cómo se recuperó? ¿Qué cree que se puede hacer para que no se repitan, pues, estos hechos? Se recuperó porque encontró apoyo, porque no se quedó sola. Yo creo que eso es lo más importante, no dejar sola a la gente. Cuando uno habla y otros lo escuchan a uno, el dolor el dolor se hace más liviano. Para que no se repita hay que hacer memoria, no esconder lo que pasó, contarle a los muchachos, a los pelados que la guerra no es un juego, que no hay héroes cuando todos pierden, ¿no? Y también que el Estado mirar qué hace, porque con la gente pobre, porque imagínense el abandono que nos tienen, cuando el abandono se junta con el miedo, ahí es donde nace otra vez esa violencia. Se organizó la comunidad para evitar repeticiones. ¿Sirvió esa iniciativa? ¿Qué aprendieron ustedes como comunidad y como familia? Pues vea que sí, si nos organizamos pues a nuestro modo, ¿no? Pero nos organizamos al principio, los desplazados éramos como extraños, como rechazados, cada uno en su cuento, pero después nos fuimos conociendo, hacíamos reuniones ahí en la casita comunal, que eso ya hoy en día no existe. Compartíamos comida, hablábamos después de esas historias y eso nos dio fuerza. Sirvió, sí señora, sirvió mucho. Aprendimos que el barrio no se construye solo con ladrillos y piedras que dicen, sino con confianza. Como con familia también aprendimos a valorar las cosas simples, la comida caliente, dormir sin miedo, tener vecinos que saludan, cosas que antes uno no veía como un lujo, ¿no? Bueno, respecto a la violencia contra las mujeres, ¿considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente? Sí, claro, eso viene de lejos de cómo nos criaron. Antes decían que el hombre era el que mandaba, que la mujer debía obedecer y agachar la cabeza. Así crecí yo viendo cómo los hombres daban la orden y las pobres mujeres pues la seguían. Y eso se quedó metido en la cabeza pues de mucha gente, hoy día también, ¿no? Muy bien. ¿En su familia usted ha identificado legados, creencias, costumbres que puedan generar conductas de violencia contra las mujeres? Sí, señorita, yo mismo lo viví. Mi papá era de esos que se creían dueños de todo, gritaba, pegaba y nadie decía nada. Mi mamá aguantó mucho, muchísimo. Esa pobre señora aguantó demasiado porque yo crecí creyendo que, que eso era normal. Así que así debía ser hasta que me tocó ver el daño que hacía. Con los años uno aprende, se da cuenta que eso no es respeto, eso es miedo, eso es puro miedo. Y yo con mis hijos hablé mucho de eso, les dije que el respeto no se gana a los gritos ni a los golpes, sino dando el ejemplo. ¿Encuentra alguna relación entre la historia de guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Pues yo no es que sepa mucho, señorita, pero vea que la guerra y el machismo son casi lo mismo, ¿no? Es querer dominar, como tener el control de las personas. En la guerra mandan con armas y en la casa con las palabras duras o con el silencio. En los dos casos la gente termina herida, terminan heridos. Yo creo que la paz empieza desde la casa, si uno aprende a respetar a su mujer, a sus hijas, a su vecino, ya está haciendo algo por este país, porque una casa sin miedo ya es una victoria muy grande que cualquier guerra, ¿no? Le agradezco mucho, señor Rubén, por esta No, no, entrevista. señorita, con mucho gusto. Bueno, vamos a continuar con la señora Marta, Marta Flores. Esta entrevista es con fines académicos, entonces no va a transmitirse por ningún tipo de medio. Puede tener la seguridad de que solo lo vamos a ver con fines académicos. Entonces voy a hacerle la primera pregunta. Buenas tardes, señora Marta, ¿cómo está? Preséntese. Mi nombre es Marta Cecilia Flores, tengo 65 años y soy del eje cafetero. Perfecto, señora Marta. Entonces, le voy a hacer algunas preguntas sobre el conflicto armado. La primera es, ¿la guerra ha habitado su territorio? Pues sí, no, mi mamá sí, ella nos contaba, porque mi mamá nació en 1924 y ella sí estuvo presente en la guerra de los 1000 días, que les tocó salirse para el campo y dejar el territorio. Ellos eran antioqueños y les tocó dejar las tierras, sus tierras, porque mi mamá, la familia de mi mamá, el núcleo era de tres mujeres y un hombre, entonces se metían a las fincas y
y abusaban de las chicas. Mi mamá tendría como unos 13 años y ella dice que les tocó salir de Antioquia e irse para el eje cafetero, que fue donde yo nací. ¿Quiénes creen usted que lo hicieron? Pero en ese tiempo existían muchos los partidos políticos que se distinguían por colores, el color azul y el rojo. Y eso era, uno no podía ni ponerse una gorra roja ni lo que pasa ahorita con las barras bravas en ese tiempo, pero eran partidos políticos, que eran los godos y los liberales. Liberales eran los de rojos y los godos eran los azules. ¿Y por qué cree usted que sucedía esto? Pues por cuestión de tierras, por quitarle las tierras a los campesinos y pues sí, por la violencia que aún existe ahorita. Muy bien, señora Marta. ¿Cómo cree usted que lo afectó a usted o a su familia o a sus amigos esta guerra? Pues a la familia, a mis abuelos, pues que tuvieron que dejar sus tierras abandonadas, y a pagar a empezar en el eje cafetero, a empezar su familia, y ahí fue, pues de mi mamá nos tuvo a nosotros. Y en ese tiempo, pues yo nací en el 60, también sí existía eso de los rojos y los azules. No podía uno vestirse ni los rojos, veían un azul y eso era, sí, lo contrario, eso era cosa seria. De eso sí me acuerdo. Bueno, ¿y le afectó a las mujeres? ¿Le cambió la vida a algunas mujeres, usted cree? ¿Y por qué? Claro, porque al estar desplazadas les tocaba, sí, doblegarse ante el machismo de los hombres, que eso siempre ha existido, y a trabajar en lo que fuera. A mi mamá le tocó trabajar en coger café, vender plátano, todo eso, porque ya no tenían las facilidades que tenían en las tierras de ellos. Muy bien, señora Marta. Y en caso de usted conocer a alguna mujer víctima de la guerra, ¿qué hizo ella después de estos hechos violentos? Pues salir adelante, sacarnos adelante a nosotros, porque también fue abandonada por los papás de nosotros, de sí, los hijos que tuvo. Fue abandonada y salir adelante sola hasta que nosotros ya nos criamos y pudimos pues ver por ella, mis hermanas mayores. ¿Y cómo se recuperó? Pues gracias a las hijas que pues sí, ya crecieron, ya sí, estudiaron y se la fue cuando nos vinimos para acá, para Bogotá, en el 74. Muy bien, señora Marta. ¿Y usted cómo cree que se puede hacer como para que estos hechos no se repitan? Pues ahí sería por los gobernantes, cuestión de los malos gobernantes que tenemos, que uno vota por las personas equivocadas, sí, elige a las personas equivocadas. ¿Alguna vez usted vio que su comunidad se organizara para evitar estas repeticiones? ¿Sirvió de pronto alguna iniciativa social? ¿Qué aprendieron como comunidad o como familia? ¿Cómo se apoyaron? Pues entre familia, los que tenían un poquito más, pues ayudaban a los que no, y cada uno por sus propios medios. Bueno, señora Marta, muchas gracias. ¿Considera usted que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente? Sí, a pesar de todo, sí, por el machismo y por los malos gobernantes, como le decía antes, y que no hay oportunidades, no. ¿En su familia ha identificado legados, creencias, costumbres que puedan generar conductas de violencia contra las mujeres? Es decir, puede ser machismo. En mi familia, pues, lo normal, no, no tanto, no. ¿Encuentra usted alguna relación entre la historia de la guerra y la violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Claro, porque existe el feminicidio, todo eso, sí, y eso es que está viendo ahorita. Antes se veía el machismo y todo eso en la época mía, pero no había tanto, no, pues sí había machismo, que las mujeres no tenían derecho a opinar de ciertas cosas, pero ahorita es que lo asesinan a uno y todo eso. Muy bien, señora Marta, le agradezco muchísimo por la entrevista y que tenga una feliz tarde. Bueno, igualmente, bueno, con mucho gusto. Buenas tardes, Diego. Le agradezco mucho por permitirme hacerle esta entrevista. El día de hoy le voy a hacer unas preguntas sobre el conflicto armado. Esta entrevista no tiene ningún tipo de divulgación externa, es con fines académicos. ¿La guerra ha habitado su territorio? Primero que todo, buenas tardes. Yo diría que sí. He vivido en esta localidad desde que era niño, entonces la violencia ha sido un común denominador en esta zona. Entonces, con total certeza puedo decir que sí. ¿Conoce de hechos violentos en su territorio? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Por qué cree que sucedió?
Claro que sí. Aquí sobre todo hay una problemática con el tráfico, el microtráfico de estupefacientes. Entonces, a diario literalmente se puede decir que hay problemas entre jóvenes, entre bandas, entre personas que quieren controlar los territorios para hacer su negocio, y pues eso está conllevando a que todos los días haya muerte, haya riñas, violencia. Entonces, por esa parte podría decir que sí. ¿Cómo lo afectó a usted, a su familia y a sus amigos? Pues de pronto directamente a mí no me he visto tan afectado, pero pues sí conozco amigos familiares que han sufrido todo tipo de violencia. Entonces también hace parte del entorno que vivimos, entonces indirecta o directamente nos está afectando. Hay amigos que desafortunadamente salieron del colegio y cogieron otros caminos que básicamente están regidos por todos los tipos de violencias. Entonces, gente que se acostumbró a la riña, gente que se acostumbró al vandalismo, son personas que no pensaron de pronto en estudiar, no por culpa de ellos, sino por el mismo entorno en el que vivían. Se prestó para ese malestar, se prestó para que la gente, sobre todo los jóvenes, tomen otros caminos, y esto pues llevó a que tomaran decisiones equivocadas. Entonces es una zona compleja que sí es bien enmarcada por la violencia, por la intolerancia. Entonces es como el pan de todos los días, tener que vivir estas cosas, porque es una localidad grandísima. Ahorita con el problema de migración que tenemos desde hace unos años, esto también ha venido afectando, ha creado más problemáticas y más situaciones de violencia, pues a nivel de tolerancia, a nivel de convivencia. Todo lo que es convivencial es más complicado cuando uno no es tolerante con la persona que llega, o los que llegan tampoco son tolerantes con nuestras costumbres. Entonces es bien complejo en una zona de estas en el sur. Es más notorio todo este tipo de comportamientos porque hay zonas más centrales. De pronto en el norte, la gente en el norte dirá que es una exageración decir estas cosas, pero en zonas tan concurridas y, por decirlo así, como vulgarmente llaman, zonas populares, esto es muy recurrente. Entonces esa es la opinión que tengo respecto a eso. ¿Le afectó a mujeres? ¿Le cambió la vida a algunas de esas mujeres? ¿Por qué? Sí, claro, yo pienso que quizás por falta de educación, de educación me refiero a educación en casa, ¿no? Perdimos el sentido de que la familia es el núcleo y componente principal de la sociedad, y entonces las mujeres muchas veces crecen con máscaras, crecen con ideas que no son, y quizás esto las lleva a relacionarse con personas que no deben. Entonces a muy temprana edad ya son madres de familia, a muy temprana edad ya son amas de casa, y pues tienen que también soportar el comportamiento de personas que vienen a hacerles daño. Entonces muchas veces ellas mismas permiten eso, callan, soportan en silencio hasta que suceden las tragedias. Últimamente se han visto, sobre todo en estas zonas, demasiados casos de feminicidios, demasiados casos de violencia contra las mujeres, problemas de pareja, ya no se respeta que tengan hijos, mujeres que de pronto ya tenían hijos y tenían una familia, y de repente llega otra persona a sus vidas y terminan afectándolas mucho más de que si estuvieran solas. Entonces son comportamientos que no podemos entender simplemente echando un vistazo fugaz. Son cosas muy profundas, es una problemática de una sociedad que es pobre, que venimos anclándonos más al tercer mundo. Entonces todo ese tipo de cosas hacen que las mujeres sufran demasiados insultos ante su género. Entonces esto es complicado, es una triste realidad. En caso de conocer a alguna mujer víctima de la guerra, ¿qué hizo ella después de estos hechos violentos? Pues directamente no podría hablar de un caso concreto que haya yo conocido o vivido personalmente, pero sí estuve leyendo algunos artículos de personas que vienen desplazadas, mujeres cabezas de hogar, que vienen con sus hijos, con las pocas pertenencias que tienen, y lo que tienen que literalmente llegar es hacer lo que puedan para sobrevivir. Entonces la mayoría de casos que uno escucha es que son mujeres que vienen a ganarse la vida haciendo oficios varios. Muchas terminan, quizá las que son más jóvenes terminan en cuestiones de prostitución,
de tráfico de drogas, perdiendo a sus hijos. Entonces es una cuestión muy complicada. Es lo que creo que vemos a diario en las noticias, lo que, lo que podría decir sobre ese aspecto, pero personalmente no conozco un caso. ¿Cómo se recuperó? ¿Qué cree que se puede hacer para que esto no se vuelva a repetir? Yo pensaría que las personas se recuperan cuando hay oportunidades, las personas se recuperan cuando pueden ver que realmente pueden salir de esa situación con oportunidades reales, con hechos. Entonces pienso que esa parte es importante decir que la responsabilidad no es solamente de las familias, aquí también vienen a actuar terceros como los gobiernos, como las personerías, las alcaldías, todos los entes gubernamentales tienen que aportar un poco más a la seguridad como tal de la mujer, la seguridad social, la seguridad de sus hijos, garantizar que las personas que estén en un estado de vulnerabilidad que sea muy notorio tengan la oportunidad de estudiar, de tener otros proyectos para que no se vuelva a repetir, porque la única manera real, tangible de reparar este tipo de comportamientos es brindando oportunidades que también sean tangibles, no únicamente promesas de campañas o promesas para captar votos, algo más, algo que sea más inmerso a la sociedad y que sea un común denominador, que los vincule a diario, porque las problemáticas se viven a diario, no por temporadas, entonces creo que en eso sí tenemos que corregir un poco. ¿Usted vio que se organizó la comunidad para evitar estas repeticiones? ¿Sirvió esa iniciativa si es el caso? ¿Y qué aprendieron como comunidad o familia? Pues igual he conocido algunos casos donde se le brinda apoyo a mujeres por parte de empresas, gente que de pronto quiere colaborar con los, gente que quiere colaborar con estos medios, ¿no? Con estas problemáticas como agentes externos. Entonces hay empresas que de pronto les brindan la oportunidad de enseñarles cuestiones de costura, que les enseñan cuestiones de cocina, cursos de pronto de hacer manufactura, y con esto pues están incentivando un poco a que el desarrollo de la sociedad mejore y que por supuesto estas mujeres tengan una estabilidad económica. Respecto a la violencia contra las mujeres, ¿considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente? Sí, claro que sí. Creo que definitivamente aún somos una sociedad demasiado machista. Seguimos viendo muchísimos casos, como hablaba ahorita, de feminicidios. Hay hombres que llegan a la casa y pueden llegar borrachos, pueden llegar como sean, y es la ley de ellos. Y aquí lo difícil de entender es que hay mujeres que quieran soportar este tipo de vida, porque igual son hechos que se demuestran desde el primer momento, y creo que la mujer debería tomar la determinación de que en el momento que el hombre con el que convive, dígase de ser su padre, sus hermanos, su pareja, muestre estos rasgos de violencia y de machismo, hay que poner un alto y tratar de pensar más en la integridad femenina que de pronto en otros sentimientos. Entonces yo creo que todavía somos una sociedad machista, somos una sociedad mmm, que tiene un escalón debajo a la mujer, que no le damos el valor que tiene. Entonces pienso que es una realidad. En su familia, ¿ha identificado legados, creencias, costumbres que puedan generar conductas de violencia contra las mujeres? Sí, claro que sí, no de pronto en mi familia principal, o sea, en mi familia padres, hermanos, pero sí casos de tíos, primos, conocidos, en donde es muy recurrente la violencia hacia la mujer. Igual, son los mismos casos de siempre, donde la mujer soporta, aguanta, está tratando como de mantener el vínculo familiar, y por eso se somete a ciertos comportamientos que son machistas, que son pusilánimes. Y creo que en todas las familias, en todas las sociedades de nuestro país se lleva esa imagen muy arraigada a nosotros. ¿Encuentra alguna relación entre la historia de guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Sí, claro que sí. Yo pienso que desde tiempos pasados la mujer ha sido víctima de los conflictos, porque finalmente en el caso de los desplazamientos, cuando los hombres eran asesinados y de pronto se les respetaba
la vida de las mujeres, tenían que tener la responsabilidad de criar a sus hijos, desplazarse a ganarse la vida, muchas veces fueron abusadas. En las guerras, hay muchos casos, en las guerras de partidos políticos, mujeres que eran violadas, asesinadas, violadas delante de sus esposos, delante de sus hijos, y hasta esclavizadas se podría decir, porque tenían que someterse a la voluntad de todos estos grupos armados. Entonces creo que Colombia siempre ha sido un país sometido a la violencia, y esto siempre ha sido como una realidad lamentable, que la mujer es víctima víctima principal de todo este tipo de acosos, de comportamientos, de situaciones violentos, sobre todo pues por ejemplo el reclutamiento de mujeres en la guerrilla, reclutamiento en grupos paramilitares, en grupos organizados, las instrumentalizan, las hacen vandalizar sus cuerpos. Entonces es una cuestión bien compleja. Bueno, Diego, le agradezco mucho por esta entrevista. Con mucho gusto, un placer, muchas gracias por la oportunidad. Que tenga una feliz tarde. Muchas gracias.